Hola, hoy les voy a hablar un poquito acerca de la película Contacto, dirigida por Robert Zemeckis y basada en el libro del mismo nombre de Carl Sagan. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Conde, y yo soy psicoanalista, y en este canal hablo sobre temas relacionados con la angustia, con la libertad, con el cuidado de sí, entre otros, todos un poco desde la perspectiva del psicoanálisis, de la filosofía, de la literatura, ¿no? O del cine, como es el caso de el video del día de hoy. Eh, y todo, digamos, como un poco con el fin de que podamos deliberar juntos acerca de temas interesantes e importantes, creo yo, para nuestra sociedad. Muy bien, entonces hoy, como les decía, quiero hablar sobre esta película Contacto, que de hecho es una de mis películas favoritas, o de mis historias favoritas. Digamos que la película en sí no me gusta tanto, tengo como algún reparo con algunas partes de la trama y demás, pero me gusta mucho la historia que retrata y el tono que le da. De hecho, actualmente estoy leyendo el libro. Nunca lo había leído, entonces, bueno, espero un poco más adelante, ya que lo termine, contarles algo acerca de las diferencias entre el libro y la película y el tono, ¿no? Que muchas veces se nota un poco más o con más fineza, con más sutileza en el libro. Pero bueno, hoy quiero platicarles de la película porque justo la acabo de volver a ver. En ella actúa Jodie Foster, Matthew McConaughey, además de bueno, un reparto bastante amplio y bastante notable, ¿no? Tiene muy buenos actores. Como les decía, el libro o la historia original es escrita por Carl Sagan, que fue un científico y un divulgador científico, yo creo que uno de los mejores, ¿no? que ha habido. Y justamente a mí me ayuda a pensar eh, esta película, esta historia, en el por qué en ocasiones, en muchas ocasiones de hecho, lo que se escribe de ciencia ficción tiende a ser como muy terrible, ¿no? Tiende a enfocarse mucho en lo pesimista, podríamos decir. Creo que es algo que, sobre todo, por ejemplo, pasa con la ciencia ficción que se escribe en México, que sí, sí hay ciencia ficción mexicana y de hecho hay muy buena ciencia ficción. Creo que el mejor escritor mexicano de ciencia ficción actualmente es Alberto Chimal, pero hay muchos otros y en general se ha dicho que tiende a ser una ciencia ficción muy pesimista, la de Alberto Chimal no, pero mucho de lo demás sí, y en general en el mundo, ¿no? Como que en estas obras que están muy basadas en la imaginación y en la fantasía, por supuesto, porque tienen como poco referente histórico real, ¿no? Aunque a veces son mucho más acertados para exponer ciertas cosas humanas, dan o tienen una base que les permite así mucha fantasía, mucha imaginación. Y es muy interesante porque pareciera que ahí se proyectan muchos de nuestros demonios, digámoslo así, ¿no? También a veces de las cosas más geniales que podemos percibir en nosotros como seres humanos, al menos como potencialidad, pero también de las cosas más terribles. Eh, no sé, hace tiempo, bueno, digo, es cierto que la humanidad ha dado lugar a muchas cosas terribles, ¿no? Pero también es cierto que ha dado lugar a muchas cosas dignas de mencionarse, dignas de destacarse, ¿no? A cosas maravillosas. Igual que a personas, ¿no? Sabemos que ha habido seres humanos capaces de infligir mucho daño a otros, pero también sabemos que ha habido seres humanos muy valiosos y notables, capaces de ayudar a que el mundo sea un lugar mejor. Y la cuestión entonces que a mí me llama la atención a partir de esta película, esta historia, es por qué nos solemos enfocar más en lo peor
creyendo además que así somos como más realistas, ¿no? Y en muchas ocasiones incluso nos burlamos o como que menospreciamos a la gente optimista, a los optimistas, por negar como lo terrible de la historia y de la humanidad, ¿no? Creo yo que si bien es cierto que una visión optimista parcial no está chida, no es agradable porque niega una parte importante de lo que somos, creo que lo mismo sucede con una visión pesimista parcial, ¿no? Que niega lo bueno, lo chidos que podemos llegar a ser como seres humanos y entonces se pierde de gran riqueza de lo que somos como seres humanos. Como seres humanos yo creo que somos potencialmente tanto lo mejor como lo peor que ha existido y a lo mejor más todavía, ¿no? En la historia de la humanidad. Y cada uno de nosotros tiene esas potencialidades, tiene esos, no quiero decir gérmenes porque no es como una especie de esencia de la cual puedan crecer ambas cosas, sino más bien que ante cada suceso, ante cada experiencia que vivimos, todos podemos actuar de una forma mejor o peor en cada momento, ¿no? Que eso es parte de la libertad humana. Y entonces ahí está esa potencialidad de ser lo mejor o lo peor, que no está determinada por nada interno, que no está determinada ni siquiera por lo que hemos hecho hasta este momento, porque en cada momento de nuestra vida podemos cambiar y empezar a hacer cosas mejores o cosas peores, ¿no? Ha sucedido muchas veces. Yo creo que ante eso, una postura, una visión del ser humano y de la humanidad más completa, que una ambos extremos, lo peor y lo mejor que hemos sido, que podemos ser, creo que es una postura más libre, más responsable, ¿no? Que nos permite trabajar e incidir mejor para ayudar a que este mundo sea mejor, pero al mismo tiempo es una postura que nos permite ser más felices, que nos permite disfrutar más la vida, estar más a gusto, estar más contentos con lo que tenemos, en fin. Yo creo que eso es algo de lo que Contacto, la historia, ¿no? De la película muestra. Muestra lo peor y lo mejor de los seres humanos, pero finalmente mantiene un tono de esperanza bien informada, ¿no? De optimismo bien informado, que a mí en lo personal me gusta mucho. En la película, bueno, perdón, antes de entrar como un poco más al tema de la película, anuncio que va a haber spoilers por si alguien no la ha visto, no conoce la historia, para que pueda detener aquí el video, pueda verla y a lo mejor después retomar el video. La película muestra algunas facetas de lo peor de los seres humanos, ¿no? Gente capaz, por ejemplo, de destruir, de matar, por mantener sus propias ideas, sus propias creencias, que para ellos pueden ser ciertas, pero que eso no da derecho, digamos, a imponerlas a los demás, ni mucho menos a violentar a los demás, ¿no? Para poderlas defender. Incluso muestra personas capaces de mentir, engañar y manipular con tal de acceder a más poder, a más prestigio, a más reconocimiento, ¿no? En fin, eh, incluso pareciera que en ciertos momentos la película caricaturiza un poco a los seres humanos si no supiéramos que en realidad esas cosas que muestra suceden y suceden realmente, ¿no? Pero al mismo tiempo, como decía, muestra algunos personajes muy interesantes, muy geniales, que a pesar de que eso les vaya a causar algún perjuicio, son capaces de ser honestos, de dejarse guiar por el amor, por una buena voluntad, pero bien reflexionada, bien pensada, ¿no? No una buena voluntad simplemente ignorante. Entonces eso me gusta mucho. La película en sí, digamos, trata de un primer contacto con una civilización alienígena, pero a diferencia de lo que vemos en la mayoría de las películas que tratan de esto, aquí no es una cuestión bélica, no hay una guerra, no hay una amenaza de destrucción, sí hay miedo, ¿no? Del lado de los seres humanos, de que pueda haber esas intenciones, si hay una cierta paranoia, más o menos justificada, ¿no? Podríamos debatirlo, pero en todo caso, la película no es un escenario
de una confrontación, de una lucha con otras civilizaciones, sino más bien de un primer contacto con civilizaciones que son mucho más avanzadas que nosotros en todos los sentidos, científicamente, tecnológicamente, socialmente, ¿no? Y que como tales han podido desarrollar eh, una mayor capacidad de convivencia y de armonía entre sí. Um, ok, no digo mucho de la trama para no spoilear demasiado, pero ya con esto que digo, eh, creo que es suficiente. Y otro de los aspectos que a mí me gustó mucho de la película es que muestra una unión que me parece muy chida, muy agradable, de ciencia y de espiritualidad, ¿no? Como de pensamiento y de espiritualidad, que yo creo que son dos ámbitos de lo humano que no tienen por qué estar peleados o distanciados. Claro, creo que ahí el problema es que muchas veces tanto quienes han acaparado el ámbito del pensamiento, como son científicos o filósofos o incluso psicoanalistas, claro, ¿no? Eh, Como que intentan excluir todo aquello que suene a espiritualidad, a esoterismo, a religión, porque sienten que es la única manera como de demarcar bien sus ámbitos y de no caer en charlatanerías y demás. Y por otro lado, claro, quienes han como secuestrado el ámbito de la espiritualidad y han pretendido como regularla, ¿no? Como tener la verdad desde sus propias ideologías, también tienden a excluir otros discursos, ¿no? Otros ámbitos de lo humano, como el pensamiento, como la reflexión, y entonces como que de alguna manera, por ambos lados, ¿no? Tanto desde las disciplinas del pensamiento como de las disciplinas de la espiritualidad religiosas, como que tienden a como a coartarnos, como a intentar eh, llevarnos a que renunciemos a una parte de nosotros, ¿no? Si se trata de una disciplina que privilegia el pensamiento y el razonamiento, como que intenta cegar, ¿no? Cortar esa parte de nosotros que más bien se vive de otra manera, una manera más espiritual, no necesariamente religiosa, y por el otro lado, como que las religiones que intentan apoyarse sobre todo en cuestiones de fe, de espiritualidad, etcétera, de emoción incluso, como que intentan mucho negar la parte del pensamiento, de lo racional, y intentan así dividirnos mucho como seres humanos. Digo, claro, sé que esto que estoy haciendo, esta caracterización, es una generalización muy burda, ¿no? Sé que cada disciplina y cada religión tienen matices muy importantes que habría que tomar en cuenta, que habría que analizar, pero en general creo que aún así este panorama se sostiene, ¿no? Y creo que justamente esta obra, como otras de ciencia ficción, eh, no caen en este problema, ¿no? Am, lo que nos muestra un Sagan al final de la historia, bueno, o más bien un Zemeckis, ¿no? El director de la película al final de la historia, es a un personaje que viene principalmente del ámbito de lo religioso, diciendo que tiene fe, que confía, ¿no? Que cree en lo que la investigadora principal, que es el personaje de Jodie Foster, vivió, aunque no tenga ninguna evidencia científica que la respalde, aunque no tenga ninguna prueba, que él le cree, ¿no? Y creo que justamente ahí este personaje logra unir mucho esta como totalidad de lo que es lo humano, ¿no? Que si bien el pensamiento y el razonamiento son partes muy importantes, también otros ámbitos de la experiencia lo son, y si logramos unirlos de una manera que no caigan en la charlatanería, pero tampoco en no sé, en la obcecación, ¿no? O en la testarudez de lo muy rígido, de lo muy cuadrado del pensamiento, entonces pueden ayudarnos a entender y afrontar cosas muy interesantes de lo humano, ¿no?
Creo que no es el único escritor, el único creador de obras de ciencia ficción que trabaja de esta manera, ¿no? Que tienen una postura más bien optimista, bien informada, ¿no? Creo que Arthur C. Clarke, que es otro gran autor de ciencia ficción, autor, por ejemplo, de 2001 Odisea del Espacio, que luego fue llevada al cine por Stanley Kubrick, trabaja de una manera similar. Creo que también lo hace en algunos cuentos al menos Isaac Asimov. Principalmente estoy pensando ahorita en un cuento muy famoso de él que se llama La Última Pregunta, que bueno, hoy no hablaré mucho de él, pero les recomiendo mucho que lo lean. No, es un cuento muy bello, no demasiado largo, y que vale mucho la pena, creo, leer. Am, bueno, creo que por hoy puedo ir terminando con este video. Por supuesto, les recomiendo mucho que lean el libro Contacto de Carl Sagan. Yo apenas voy al inicio, pero lo que he leído ya me parece fascinante y creo que da unos matices muy interesantes acerca de los personajes que no aparecen en la película, ¿no? Que no se hacen evidentes. Y por supuesto que vean la película si no la han visto o si ya la vieron, que la vuelvan a ver. Y me gustaría, como siempre, invitarlos a que hagan comentarios, ¿no? Acerca de este video, qué les parece la película, qué les parece el libro, qué opinan acerca de esta pregunta sobre la ciencia ficción y otras disciplinas, ¿no? De por qué a veces tendemos a ser como muy optimistas, perdón, muy pesimistas acerca de lo humano. Y también me gustaría como plantearles la pregunta de qué consideran ustedes que es mejor, como ser pesimistas o ser optimistas, claro, bien informados, ¿no? Bien conscientes de toda la gama de experiencias humanas, cuando tratamos acerca de lo humano. ¿Ustedes qué consideran que es una mejor postura? Bueno, como siempre, les agradezco mucho su atención, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para saber cuándo habrá más videos y que si el canal les gusta, puedan compartirlo con otras personas a quienes sientan que les pueda gustar o ayudar y podamos así juntos ir enriqueciendo las deliberaciones acerca de lo humano. Muchas gracias y hasta la próxima.